Bienvenidos sean todos ustedes a esta su sección, nuevamente un podcast, una entrevista más, esta vez adentrándonos un poco al derecho laboral en México. Este tema del derecho en donde la clase trabajadora se hace sentir más vulnerable por la parte empresarial. Para esta ocasión veremos las dos caras de la moneda. El día de hoy nos acompaña el licenciado Óscar Montes, contador de profesión, estudiante de la licenciatura en Derecho, certificado en Gestión de Contribuciones, Fiscales y Sistemas Contables, diplomado en Derecho Fiscal, Impuestos, Compliance y recientemente en Derecho Corporativo. Nos va a platicar un poco más el día de hoy sobre el derecho laboral en México y sus diversas obligaciones y derechos para la parte empresarial y la parte trabajadora. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto de estar aquí compartiendo esta información para toda esta audiencia que el día de hoy nos escucha en este podcast. Queremos compartir las partes más esenciales de lo que son los derechos y las obligaciones, tanto para la parte obrera, tanto como para la parte empresarial. Entonces, muy contento y muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues vamos a comenzar con este podcast y queremos comenzar partiendo desde la pregunta base. Para usted, ¿qué es el derecho laboral y cómo sabemos que estamos bajo una relación laboral? Como tú bien comentas, es importante empezar desde el principio. El derecho laboral o derecho social es esta rama que regula las relaciones obrero-patronales. Específicamente, el tema del día de hoy va a ser en el sector privado, es decir, en empresas. Ya sea tanto patrón, persona física o persona moral, engloba todo el derecho laboral en lo que vienen a ser los sindicatos, los contratos, las jornadas, los patrones, los trabajadores, entre otras cuestiones. Nosotros sabemos que estamos en una relación laboral precisamente por los siguientes puntos. El primero es que estamos bajo subordinación, es decir, que recibimos órdenes para ejecutar nuestros servicios. Eh, la segunda característica que tenemos que cumplir es que tenemos un lugar de trabajo, es decir, donde desempeñar nuestras actividades. Y por último, tenemos un horario de trabajo, ¿no? Esos serían los tres aspectos fundamentales en donde generalmente podemos nosotros ir identificando que efectivamente tenemos una relación laboral con el patrón, como comentaba, ya sea persona física o persona moral. Muy bien, es importante primero tener en cuenta cuando nos encontramos en una relación laboral, para ir identificando a qué estamos obligados, pero también a qué tenemos derecho, y precisamente es el tema que comienza. Platíquenos un poco más acerca de los derechos de los trabajadores. Sabemos que el derecho laboral protege de alguna manera a la parte más vulnerable, pero si bien es cierto, muchos de los trabajadores piensan que solo tienen derechos y no obligaciones, y realmente nunca se consulta a un abogado cuando comienza una relación laboral o durante la misma, sino ya cuando se rompe o hay que llegar a las juntas de conciliación, es cuando acudimos a uno. Efectivamente, como bien comentas, la clase trabajadora tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Dentro de los derechos que la empresa tiene que brindar a los trabajadores son, primero, el aguinaldo. Este se paga en base a lo proporcional laborado durante el año y la fecha límite es al 20 de diciembre. No importa el tiempo que se haya elaborado en el año, se tiene que pagar el proporcional. Tal vez ya no serán los 15 días por no haber laborado el año completo, pero si laboramos 6 meses, 2, un mes, se paga en base a la misma proporción. Tenemos por un lado también el tema de las vacaciones. Si nos encontramos en una relación laboral vigente, las vacaciones no se pagan, las vacaciones se tienen que disfrutar, se tienen que gozar. Y como bien sabemos, el primer año se otorgan 6 días de vacaciones. Una vez cumplidos nuestro año de servicios, el deber ser es que el patrón nos otorgue durante los 6 meses después de haber cumplido el año la fecha en la que nosotros vamos a tomar nuestras vacaciones. Pero regularmente nosotros tenemos la facilidad de comentarle al patrón cuándo vamos a tomar las vacaciones. Y por otra parte, si ya no se cuenta con una relación laboral vigente, las vacaciones, al ya haber estado devengadas, es decir, ya tener derecho, se nos tiene que pagar el proporcional.
También tenemos el tema de la prima vacacional, que como mínimo es el 25%. Para calcularlo es muy sencillo, tu salario diario por la prima vacacional por los días de vacaciones, y como tal no hay una fecha en la cual establezca cuándo se tiene que pagar esta prima vacacional, pero regularmente se sugiere que se pague cuando el trabajador va a tomar sus vacaciones para que él pueda disfrutar de un dinero extra cuando vaya a disfrutar de las mismas. Tenemos otras como es la PTU, entre otras, pero estas son las más comunes. Y por otro lado, dentro de las obligaciones de los trabajadores, es cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo, así como las contenidas en el reglamento interior. Muy importante para los patrones que este reglamento interior lo conozca la Junta de Conciliación para que podamos aplicarlo dentro de nuestra organización. Desempeñar también el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante. Volvemos al tema de la subordinación que comentábamos anteriormente. Ejecutar el trabajo con esmero, con dedicación, en el lugar y hora convenidos, y volvemos al comentario anterior. Nos encontramos en este caso en una relación laboral. Dar aviso sobre causas justificadas que impidan concurrir al trabajador a desempeñar sus labores, reconocerse a temas médicos, y por otro lado, el artículo 135 de la misma Ley Federal del Trabajo nos establece las cosas prohibidas para los trabajadores, y entre ellas podemos encontrar faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso. Recordemos que cuando nosotros faltamos más de 3 veces en un periodo de 30 días, es decir, no en un mes, en un periodo de 30 días, y mi periodo de 30 días empieza a contar a partir de que yo tenga la primera falta, a partir de ese momento, y al cumplir más de 3 faltas ya puede ser baja sin responsabilidad para el patrón. Pero es muy importante que se nos dé notificación por escrito. Otro de los temas prohibidos para los trabajadores es sustraer de la empresa los útiles de trabajo, la materia prima, los inventarios o cualquier otra relación que verse en cuanto a la empresa. Muy, muy importante. Está estrictamente prohibido presentarse al trabajo en estado de embriaguez, así como también presentarse al trabajo bajo alguna influencia de narcótico, droga enervante, salvo que no esté bajo receta médica o prescripción médica, así como también portar armas, suspender labores, hacer colectas, hacer publicidad o darle un uso distinto a los materiales proporcionados por el empleador a los destinados, ¿no? Entre muchas otras cuestiones, como también el tema de las horas extras. Las horas extras es un tema muy que suele tener mucho auge, porque este tema, para resumir, no hacer tan grande este espacio, las primeras 9 horas tienen que ser pagadas al doble, y si exceden de estas tienen que ser pagadas al triple. Pero hay que tomar en cuenta una regla, que no se pueden ser más de 3 horas al día ni de 3 veces a la semana, y comentarlo con el contador para que él nos pueda asesorar en base a cómo nos conviene más, porque nosotros solemos quedarnos a veces para juntar más efectivo horas extra, pero puede ya repercutir en base a que jueguen para impuestos tanto como para seguro social. Interesante tema hasta el momento acerca de los trabajadores. Vamos, si bien me permiten, a mandar un breve corte para poder continuar. Acompáñenos a seguir con nosotros en este su podcast. Tocamos ya hasta el momento el tema de la parte trabajadora. Vamos a continuar con la parte empresarial, el cual siempre tiene un gran desacuerdo con los trabajadores. Por un lado, el empresario que siempre paga mucho y sus colaboradores haciendo poco, y el trabajador haciendo mucho y recibiendo poco. Se vuelve un cuento de nunca acabar. Licenciado, platíquenos un poco acerca de las obligaciones, de los salarios,
de los contratos, de las condiciones de trabajo que tendrían o deberían de proporcionar los patrones que adquieren nuestros servicios. Como bien comentas, es importante precisar antes de comenzar el tema que generalmente existen dos salarios mínimos. El salario mínimo general, que actualmente en zona centro es de 141.70 pesos, y el salario mínimo profesional, en donde si nosotros al prestar servicios desempeñamos actividades como montacargas, estética, meseros, etcétera, electricistas tal vez, son profesiones que no se apegan a los 141.70. Nos tenemos que apegar directamente a lo que establece esta tabla que brinda CONASAMI año con año, en donde son salarios mínimos profesionales. Ahora, en cuanto a la forma de pago semanal o quincenal, es importante precisar que la Ley Federal del Trabajo establece que se pagará semanalmente a los trabajadores que desempeñen un trabajo material. Me refiero con material a que su labor, sus servicios sean más específicos, más físicos, no tanto administrativos. Para todas estas personas que presten servicios más físicos, se tendrá que pagar semanalmente. Y para todos los demás, que incluiría, por ejemplo, temas de personal administrativo, podrá pagarse, si así lo desean en la empresa, quincenalmente. Ahora bien, en cuanto al tema de los contratos, es importante precisar que no existen los contratos a prueba. El artículo 39A de la Ley Federal del Trabajo nos establece que cuando nosotros vayamos a iniciar labores y nos contraten por un periodo mayor a los 180 días o por un periodo indeterminado, podrán incluir dentro del contrato que se estará dentro de un periodo a prueba. Este periodo a prueba, por regla general, tendrá que ser de 30 días o hasta de 180 días para puestos gerenciales, administrativos, de índole un poquito más elevada, ¿no? Es importante, como lo comento, precisar que los contratos a prueba no existen. Y por otro lado, cuando nos contratan por tiempo u obra determinado, si nosotros nos presentamos a laborar al día siguiente de haber vencido nuestro contrato y no se nos informa, no se nos hace constar por escrito, etcétera, que ya finalizó el contrato, se sobreentiende que ya somos trabajadores por tiempo indefinido. Es muy importante precisar esto en cuanto a tema de los contratos. Ahora, en cuanto a las condiciones mínimas de trabajo, las podemos encontrar en el artículo 25 de la Ley del Trabajo. Las principales son las condiciones de trabajo, los días de descanso, vacaciones y las que convenga entre trabajador y patrón. Es muy importante que dentro de estas condiciones mínimas se establezca que tenemos que recibir a nosotros, al prestar nuestros servicios, capacitación y adiestramiento, porque como comentario personal sale muchísimo más caro tener a un trabajador que no esté capacitado prestando los servicios en el lugar de trabajo. Dentro de lo que son también las condiciones mínimas de trabajo, tenemos que precisar el lugar o lugares donde se preste el trabajo, la duración de la jornada, la forma y monto del salario y el día y lugar del mismo pago del salario. Así como también si la relación de trabajo es por obra, tiempo determinado o indeterminado. Ahora bien, nos acercamos ya más al tema de las obligaciones de los patrones. Vamos a mencionar solamente algunas y hay una parte que sí me interesaría precisar dentro de lo que es el artículo 804 de la Ley del Trabajo, el cual establece que el patrón tiene la obligación de conservar y de exhibir en juicio, en caso de que así esto suceda, los documentos que son contrato individual de trabajo o colectivo, listas de raya o nómina personal, o bien los recibos de pago de los salarios, controles de asistencia, comprobantes de pago de PTU,
de vacaciones, de aguinaldo, de primas, de pagos, aportaciones y todas las cuotas al seguro social que haga el patrón a cuenta del trabajador. Muy importante también, a manera de comentario, estos documentos se tendrán que guardar por parte del patrón durante todo el tiempo que dure la relación laboral y hasta después de un año de haber concluido la misma. El artículo que sigue, que es el 805 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior establecerá de ser ciertos los hechos que así el trabajador presente en la demanda. Por mencionar un ejemplo rápido, si nosotros no conservamos, por ejemplo, también el contrato, muy importante, no conservamos el contrato y no le damos copia al trabajador, y él después, posteriormente, nos demanda y nosotros no tenemos ni pago de salarios, ni listas de raya, ni el contrato, y no guardamos estas documentaciones, el trabajador podrá manifestar en la demanda que recibía un sueldo mayor al que realmente, y nosotros como patrones no vamos a tener cómo probar esa situación, ¿no? Entonces, esto es dentro de las obligaciones respecto a temas de documentación y temas que sí o sí tendría que conocer el patrón. Para finalizar el tema de las obligaciones, no tanto a documentación, sino con respecto a los trabajadores, es muy importante hacer mención que no pueden hacer por ningún motivo temas de discriminación al hacer contrataciones. No puede haber propaganda, no pueden presentarse los patrones en estado de embriaguez y puntos que yo considero muy importantes, no pueden exigir la presentación de certificados médicos de embarazo para contratar en este caso a una mujer, y tampoco pueden despedir a una trabajadora por su estado civil, por embarazo o por tener a su cuidado a hijos menores, ¿no? Entre otras obligaciones que pueden ser pago de salarios, proporcionar instrumentos y materiales de trabajo, expedir constancia de los días trabajados, del salario percibido. Muy importante también, cada que el trabajador lo solicite o se separe de la empresa dentro de los 3 días siguientes, el patrón está obligado a expedir una constancia por los servicios prestados y, como ya lo comentábamos anteriormente, proporcionar capacitación y adiestramiento y pues recientemente el permiso de paternidad de 5 días por el nacimiento de sus hijos. Bien, vamos a un pequeño corte. Continúa con nosotros en tu podcast el día de hoy con un tema acerca del derecho laboral. Audiencia, estamos de vuelta. Vamos finalizando el último bloque y platicaremos en este espacio ahora sobre las rescisiones de trabajo, tanto con responsabilidades del patrón o del trabajador. Como bien comentas, existen causales de rescisión de trabajo sin responsabilidad para el patrón, las cuales podemos encontrarlas en el artículo 47. Encontramos 15 fracciones, para las cuales me gustaría puntualizar 3. Primero, engañar al patrón con referencias de actitudes, de capacidades en las cuales el trabajador carezca. Incurrir el trabajador en faltas de honradez, cometer actos de violencia en contra del patrón, familiares, administrativos, proveedores, salvo que medie provocación a defensa propia. Y finalmente, de las que considero yo más importantes, es que el trabajador ocasione daños en contra del edificio, ojo, que sean intencionales, materias primas o materiales de trabajo. Sobre este caso, el patrón deberá avisar y notificar al momento del despido las causales por las cuales se está rescindiendo la relación laboral, o si no es posible, porque muchas veces el trabajador, ya sea que se vaya enojado, que no quiera firmar nada, etc., se deberá de notificar a la junta en un lapso no mayor a 5 días para que la junta pueda notificarle personalmente
al trabajador que se le ha rescindido la relación laboral. Muy importante hacer esta notificación, ya sea por medio de la junta o por medio del patrón, de que se le rescinde la relación laboral, porque importante para los patrones, si no se le notifica, se tendrá como nula esta rescisión de contrato, esta rescisión de la relación laboral y por tanto nulo el despido. Importante para los trabajadores recibir esta notificación porque lo pueden usar contra el patrón para justificar la nulidad del despido, e importante también para los asesores para que puedan aconsejar correctamente a las empresas que llevan, o para los trabajadores que van a iniciar juicio en contra de las empresas. Ahora, por otro lado, el artículo 51 de la Ley del Trabajo establece 10 causales por las cuales se puede rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Podemos destacar que el patrón engañe al trabajador en cuanto al tema de las condiciones de trabajo, que el patrón en contra del trabajador, familiares o representantes, se note la falta de honradez, actos de violencia, amenazas, hostigamiento, acoso sexual o algún análogo. Reducir el patrón, el salario del trabajador es otra de las causales por las cuales nosotros podemos rescindir la relación laboral, nosotros como trabajadores. No recibir el salario, recordemos que el salario debe de venir en el contrato y forma parte de las condiciones mínimas de trabajo. Entonces, si no lo recibimos en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados, será una también de las causales. La existencia de peligro por parte de la integridad física del trabajador, y así como también sufrir daños perjuiciados maliciosamente por el patrón. Son algunas de las causales por cuales el trabajador puede rescindir la relación laboral y pues sin responsabilidad para el anterior. Como bien sabemos, existe una diferencia entre renuncia y que nos corran, y para esta está el finiquito y la liquidación. Licenciado, ¿qué parte integra cada una de estos y qué esperamos recibir al momento de terminar la relación laboral? Lo primero que tenemos que saber es la diferencia entre uno y otro. Por un lado, el finiquito se da por renuncia o cuando la empresa decide terminar la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Por otro lado, la liquidación no recae en absolutamente responsabilidades para el trabajador. Por un lado, el finiquito es importante mencionar que solamente va a contar con los proporcionales que mencionábamos anteriormente, es decir, el proporcional de aguinaldo, el proporcional de vacaciones en base a los días que ya hayamos devengado, es decir, que tengamos ya por exigencia, y el proporcional de la prima vacacional, muy importante, que como mencionábamos es mínimo el 25%. Y también deberá incluir los días que ya laboramos, es decir, si empezamos a laborar el día lunes y decidimos renunciar el miércoles, bueno, pues lunes, martes y miércoles tendrán que ser pagados también. Y por otro lado, la liquidación se vuelve un poquito más jugoso este tema porque incluye temas de prima de antigüedad, que consta básicamente en 12 días de salario por cada año de servicios prestados. Salarios vencidos también es otra de las partes que lo integran, y esto recordemos que solamente es en caso de despido injustificado. También lo integra 20 días de salario por cada año trabajado y finalmente los 3 meses de salario, además de todas las prestaciones que mencionábamos anteriormente, que es el caso del proporcional de aguinaldo, el proporcional de vacaciones, proporcional de la prima, y en caso de que esto se esté llevando a juicio exigiendo una indemnización constitucional, se podrá reclamar además los salarios caídos durante el tiempo en el que recae la relación, se termina la relación laboral hasta que dé por finalizado el juicio. Muy importante hacer mención de esto. Se nos está terminando el tiempo de este podcast. Por el día de hoy vamos a mandar un pequeño corte y continuamos con las conclusiones y recomendaciones acerca de 2 nuevos temas novedosos en materia laboral.
platicábamos antes de ir a corte que estamos por terminar. Queremos, antes de que esto suceda, que nos dé unas recomendaciones acerca del debido control para los patrones, ya que, como sabemos, un trabajador del nivel que sea suele fungir como responsabilidad para la empresa. Y finalmente, ahora con la nueva normalidad, ¿qué nos puede comentar acerca del home office y del derecho laboral? Bien, para ir finalizando me gustaría dar 2 recomendaciones. La primera es voltear a ver el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuando se trate de personas morales. Esto para tener un debido control de la organización. Este artículo nos menciona que tenemos que contar con un manual de organización, códigos de conducta, sistemas adecuados para vigilancia y auditoría, canales de denuncia, sistemas adecuados para temas de capacitación y adiestramiento, políticas de recursos humanos, sobre todo en temas de contrataciones, y finalmente temas de transparencia y hacer conocer tanto a los clientes como proveedores nuestros intereses. Muy importante, sobre todo en temas penales, no hacer notar que la empresa no tiene un debido control, sobre todo en materia de sus trabajadores. Y pues por otro lado, recientemente, el día 11 de enero, si no mal recuerdo, se publica en el Diario Oficial de la Federación temas acerca del home office. Primero me gustaría mencionar que este tema no es nuevo. Este tema está ya desde 2012, pero se le conocía más o menos como teletrabajo. No estaba tan regulado, no tenía tantas disposiciones como ahorita, pero podemos voltear a ver el artículo 312 de la Ley del Trabajo. Lo primero es la definición del teletrabajo. Como mencionábamos al principio de este podcast, podemos saber que nosotros tenemos subordinación, horario y lugar de trabajo. Es muy importante precisar en el contrato que se van a hacer modificaciones al lugar de trabajo, que en este caso pues será directamente, ya no en las instalaciones de la empresa o en el centro de trabajo, sino directamente en casa del colaborador. Esto también va a implicar ciertos costos derivados de este home office. La ley del trabajo establece hacer un pago parcial que lo absorba directamente el patrón hacia los trabajadores por temas de luz y así también como en temas de telecomunicaciones, es decir, de internet. Tenemos que hacer mención también que el patrón tendrá que absorber temas directamente de mantenimiento, de instalaciones, solamente y únicamente para temas de desempeño laboral, para que pueda acoplarse lo más a cómo estaban las instalaciones cuando desempeñaba labores en la empresa. Tenemos también un derecho que me gustaría aquí mencionar, que es el derecho a la desconexión. Es decir, si vamos a trabajar de 9 a 6 en horario cotidiano, pues también tenemos el derecho a desconectarnos directamente de las actividades de oficina, no estar recibiendo llamadas ya tarde, 7, 8, 9, 10, 11 de la noche, porque muchas veces se da el caso en que nuestro patrón piensa que como estamos en casa, pues tenemos toda la disponibilidad de atender tanto llamadas, WhatsApps, correos, etc. Y pues precisamente, como lo comentaba hace un momento, hacer los cambios pertinentes en cuanto a tema de teletrabajo. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Muy interesante tema, relevante para toda la audiencia, para los trabajadores y para los jóvenes que comienzan su vida laboral. Qué mejor de palabra a palabra de otro joven pueda compartir estos breves conocimientos acerca del derecho en México. Gracias a ustedes por la invitación, espero que pueda aportar en sus conocimientos tanto para la parte empresarial como para la parte trabajadora y pues nada más que volver a agradecer por este espacio que nos brindas y sobre todo de poder compartir los conocimientos para todas las personas interesadas en conocer acerca de este tema. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos la siguiente semana con el tema de finanzas personales.